¿Qué tal? Eh, Mi nombre es José Eduardo Tapan y voy a hablarles de topología. Lacan, al finalizar su enseñanza, empieza a desplegar una serie de nuevas formas que orientan su forma de problematizar una serie de cuestiones psicoanalíticas a partir de introducir lo que es la topología. Estrictamente, como muchos proponen, sería más correcto pensarlo como topologería, en el sentido de que no, digamos, los elementos que utiliza Lacan de la topología están al servicio de lo que son sus propias consideraciones, más que seguir un sentido riguroso de lo que una propuesta topológica propondría, ¿no? Seguiría. Así, en este sentido, si vemos esta parte, es por ejemplo, ¿qué es esto que se está hablando de topología? Topología implica varias cosas, grafos, en este sentido como el grafo del deseo, con toda esta teoría que tiene que ver con los grafos, que significa como las relaciones posibles en donde de un camino, ese camino siga los elementos dentro de una lógica para repetir lo menos posible el mismo camino. Un cartero sería el ejemplo claro. ¿Cuál es el camino, el recorrido de un cartero para que no se repita y no pase dos veces? El camino más fácil para ir dejando todo su correo sin que tenga que regresar dos veces o tres veces por la misma calle, ¿no? Eso es un grafo. Y de ahí la idea del grafo del deseo y todo eso que se sirve Lacan de los grafos. La otra es la teoría de nudos, de la que tiene que ver con toda la idea del real, simbólico, imaginario, y después lo que tiene que ver con superficies, que es lo que ocupa al final de su enseñanza Lacan. En esta parte de las superficies es importante que sepamos, por ejemplo, que cuando hablamos de una, digamos, como la botella de Klein, que sería una superficie, esa botella de Klein no la podemos representar en una tercera dimensión. Entonces los matemáticos han ampliado esta idea y hablan de una cuarta dimensión en donde aparecería la botella de Klein. Esa botella de Klein, la idea es que de alguna forma el contenido lo que yo pueda verter dentro de la botella, simultáneamente está dentro y después sale por estar fuera y después nuevamente puede estar dentro. Muchas veces para entender lo que sucede con una de estas superficies hay que usar un concepto que se llama sombra. La sombra es como una sombra, o sea, como una sombra que es, tengo un objeto, tengo una luz y proyecto una sombra. Lo que hace cada vez la sombra es una pérdida de dimensión. Si yo tengo, por ejemplo, entonces una botella de Klein, la sombra de una botella de Klein sería la banda de Moebius. Esa banda de Moebius, como perdió una dimensión, la puedo representar en nuestra tercera dimensión. Yo puedo entonces una banda, le hago una torcedura, la pego y tengo una banda de Moebius, entendida que es esta idea donde no tiene exterior o interior, es un continuo, ¿no? Esa es la botella de Klein. El toro, por ejemplo, esta idea de como neumático, esta idea como una cámara en donde está hueca, pero donde lo interesante de esa cuestión hueca es que ahí es donde están todas las tensiones. En arquitectura también se le dice toro en una columna, cuando esa columna descansa sobre un toro y ese toro sobre una base. Si la columna estuviera directamente puesta sobre la base, rompería la base. La encomienda del toro es distribuir el peso de la columna en todo lo que sería esa figura, para que entonces se pueda distribuir en la base. Entonces, de esta manera no se fractura la base y se puede sostener el peso. Esa es parte de la encomienda de lo que es un toro. Una forma en donde las tensiones son canalizadas y de alguna forma Lacan lo usa para hablar de lo que llamaríamos la demanda, ¿no? ¿Cómo circula la demanda? En un sentido que se acerca al objeto A, pero una vez que tiene esa proximidad también tiene la misma fuerza de proyectarlo hacia afuera. Porque recuerden que si nos pegamos al objeto A, nos quedamos fundidos con. Y en ese sentido de indiferenciación con el objeto,
es que lo que sobreviene es la angustia, ¿no? Entonces es una cuestión paradojal porque deseamos estar próximos al objeto causa del deseo, pero una vez que estamos cerca de ahí, eso es demasiado fuerte y entonces salimos otra vez expulsados en otra dirección, pero también nos vamos perdiendo y entonces es ahí donde vuelve a haber este juego, en este sentido dialéctico que se despliega en lo que es el toro, que utiliza Lacan sobre todo para dar cuenta de lo que es, digamos, la dialéctica de la demanda, ¿no? Atraído por el objeto A. Estos cuerpos, y también es importante que lo pensemos, están sumergidos en una serie de circunstancias, por ejemplo, en una cuarta dimensión, en una tercera dimensión, es donde se despliegan estos cuerpos topológicos. Lo interesante de una superficie topológica, a diferencia de una geométrica, es que los valores cuantitativos no son relevantes. No es relevante si es chico, si es grande, tampoco es importante el sentido de forma. Por ejemplo, suena paradójico, pero geométricamente una pirámide, un cuadrado y una esfera serían un cubo y una esfera. Estaríamos hablando de figuras distintas, ¿no? Una pirámide, un cubo y una esfera. En topología estamos hablando de la misma figura. O sea, si yo tengo una esfera y esta esfera está hecha con un material donde si yo hago así en ciertos planos y eso se quede modelado a partir de estas presiones, tengo un cubo. Y si ese mismo cubo de repente lo jalo en una parte, puedo tener una pirámide. Entonces, lo que le interesa a la topología son las manipulaciones que se pueden tener sobre un tipo de superficie, un tipo digamos, le voy a poner un nombre, de cierta dignidad estructural sin quebrantarla. Entonces, un objeto sin romper esa dignidad estructural se puede manipular de muchas maneras, si solo si no se rompe, no se corta, y entonces podemos hacer una serie de cosas. Por ejemplo, un toro, es paradójico, pero un toro, si yo lograra a esa como cámara neumática, que está así, presiono de alguna forma y hago una oquedad, y sigo con esa oquedad, puedo construir lo que sería una taza, porque quedaría ese agujero del toro, quedaría como parte de lo que sería el agujero de la oreja de la taza, ¿no? Digamos, donde tomo la taza, ¿de acuerdo? Una esfera, si la presiono fuertemente, podría ser como un vaso, ¿de acuerdo? El tema de eso es importante porque nos empezamos a dar cuenta que forma, en este sentido, no es fondo. O sea, el fondo, las relaciones estructurales, son lo que verdaderamente es relevante a lo que pueden ser las manipulaciones que se puede hacer sobre las estructuras. Esto habla claramente de lo que Lacan propone, por ejemplo, de que una persona en un trabajo analítico no puede modificar su estructura. Puede cambiar la forma en que esa estructura se encuentra sumergida en una serie para llamarlo de alguna forma, circunstancias, cosas, en donde esas cosas le genere el menor número de conflictos. Es en esos seminarios, incluso donde Lacan propone que parte de lo que tendría que ver, lo que piensa Lacan como fin de análisis, tiene que ver con el savoir-faire, saber hacer del síntoma. Saber hacer algo en donde, ¿qué hacemos con esta serie de cosas? ¿Cómo poder hacer para no estar enfrentando la ola, sino aprender a surfearla, ¿no? Surfear toda esa serie de problemas. Pienso en los poetas malditos, ¿no? Rimbaud, Verlaine, todos ellos con unas vidas fuertes, algunos casos terribles, pero que tenían, como decía, abrían la puerta de la escritura para salir 5 minutos del infierno, ¿no? Esas puertas que les permitían a ellos, de alguna manera, sobrevivir y no dejarse devorar por sus monstruos, por sus demonios, por sus angustias, por la forma en que se torturaba, ¿no? ¿Qué hace la topología? La topología lo que nos permite entonces es irnos a entender estas relaciones de carácter estructural, salir de lo que podríamos llamar las partes fenomenológicas, para tratar de entender qué es aquellos que son los principios que orientan, aquello que está sosteniendo
que es aquello que es verdaderamente necesario, no que es lo contingente. En ese sentido, entonces, me parece muy importante estos nuevos elementos que proporciona Lacan para orientar su enseñanza, porque nos ayuda de alguna manera, nos da muchos elementos, así como lo fue la lógica nodal, para construir un posicionamiento distinto de lo que podría ser la praxis analítica, mucho más alejada de estas orientaciones psicoterapéuticas, psicológicas, de consejería y todo esto, apoyadas mucho, no en el sentido estructural, por ejemplo, del síntoma, sino en los efectos imaginarios que la persona puede reportar, y donde el tema es que una vez, si se orienta una clínica a eso, es una clínica totalmente cosmética, porque de alguna manera se volverá a caer de alguna manera en esos mismos problemas. Resolverlo implica una modificación en la manera en que esa estructura se encuentra sumergida, y entonces son manipulaciones que en ningún caso hará que haya un cambio estructural. Espero que esta cápsula les haya sido útil. Gracias.